Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Rodríguez Cerda, maestro en Derecho, y hoy te doy la bienvenida a Jurídico 360, aquí en la TV de hoy. Este programa estará enfocado a brindarte soluciones legales, pero desde una explicación coloquial. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre el pacto de socios. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un pacto de socios y un contrato de joint venture o un contrato de asociación en participación? No te preocupes, yo te explico ya mismo. Pues bien, como te comenté en la inducción de este programa, el día de hoy te voy a explicar las tres modalidades que cualquier empresa debe de conocer para poder asociarse, ya sea con una empresa, ya sea con un particular o ya sea con el socio accionista, sí, tu mejor amigo. Efectivamente. Entonces, ¿qué les parece si partimos de lo siguiente? Voy a dividir mi explicación en los tres principales contratos que les acabo de mencionar. Primero, joint venture, después, asociación en participación y por último, el pacto de socios. Para que lo podamos entender, efectivamente debemos de partir de su concepto. Entonces, me permito decirles lo siguiente. Un contrato joint venture en México es un acuerdo entre dos o más empresas para realizar un proyecto o actividad comercial de manera conjunta. Este tipo de contrato se establece mediante un acuerdo que especifica los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Sí, efectivamente, debes de tener en cuenta que precisamente el objetivo de un contrato joint venture es combinar los recursos, conocimientos y riesgos de las empresas para alcanzar un objetivo común, ¿vale? Como en todo, hay ventajas y desventajas. En principio, mencionaré las ventajas. Las ventajas de un contrato es acceder a nuevos mercados, compartir riesgos y costos y aumentar la competitividad. También reduce el riesgo individual y aprovecha las sinergias de las empresas. Pero también ahora vienen las desventajas. Las desventajas es que un contrato joint venture puede ser el iniciador de posibles conflictos de intereses. Dependes de un socio para tomar las decisiones importantes. Te tienes que adaptar a una cultura distinta a la que en México tenemos. Algunos tipos de joint venture son los siguientes: el de alianzas estratégicas, el de inversión, el de contratos contractuales, en fin. El contrato de joint venture debe entenderse precisamente como la alianza que señala o que marca las pautas entre empresas. Eso es importante que lo consideres. El joint venture específicamente aplica para todas aquellas empresas, ya sean nacionales o internacionales. Pues bien, ya una vez explicado el contrato joint venture, pasamos al siguiente, que es el contrato de asociación en participación. Este es un acuerdo entre dos o más personas para participar en utilidades, pero también pérdidas de una actividad comercial. En este contrato, una persona cede a otras la posibilidad de aportar bienes o servicios para realizar una operación. El contrato de asociación en participación se rige por la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Saben cuáles son sus características? Son las siguientes. Es un contrato de naturaleza colaborativa, no genera una nueva figura jurídica. Las partes conservan su personalidad jurídica original. El contrato debe ser formalizado por escrito. ¿Por qué? Porque evidentemente en él se tiene que plasmar que las partes pueden acordar libremente la distribución de las utilidades y pérdidas. El contrato debe especificar el objeto, las aportaciones y el acuerdo de distribución de utilidades y evidentemente pérdidas. Las partes deben cumplir con las obligaciones fiscales de las personas morales. Aquí quiero ser enfático en mi comentario. ¿Qué pasa? Hay ocasiones en que cuando decides asociarte en este tipo de contratos, piensas que no tienes que constituir una empresa y por no constituir una empresa ya te liberaste de la obligación fiscal. Y en el caso de la asociación en participación, esto no es así, toda vez que debes de inscribirte ante el SAT y evidentemente rendir tus declaraciones fiscales como si te hubieras constituido. Entonces, ya dicho esto, debemos de entender que el contrato de asociación en participación puede ser una alternativa de financiamiento para el sector agropecuario. Pues bien, ya hemos hablado del contrato joint venture, ya hemos hablado del contrato de asociación en participación, ahora hablaremos sobre el pacto de socios. Pero
Este lo debemos identificar de manera muy puntual. ¿Por qué? Yo lo recomiendo abiertamente para aquellos nuevos accionistas, aquellos empresarios, aquellos nuevos emprendedores que buscan precisamente esta asociación, esta sociedad con sus amigos, con sus familiares, etc. ¿Por qué? Porque esto va a manejar o dar pauta precisamente a las reglas del juego. Les explico el por qué las reglas del juego. Si bien es cierto, cuando constituimos una empresa, en el acta constitutiva definimos única y exclusivamente, entre otras, el nombre de la empresa, el cuadro accionario, el objeto social que nos va a permitir o es lo que debemos de facturar, pero no nos señala como tal lo que en determinado momento los socios deben de respetar. Y precisamente el pacto de socios es un acuerdo privado que se firma entre los socios de una empresa para regular su relación y sus derechos y obligaciones. También se le conoce como acuerdo de socios. Pacto de socios es una herramienta que ayuda a evitar conflictos y a establecer mecanismos para resolverlos. Es especialmente importante en empresas con varios socios. El pacto de socios regula la obligación de cada socio, los derechos de cada socio, la participación de cada socio en la gestión del negocio, el funcionamiento de la empresa, el proyecto de la empresa, las funciones de cada socio como lo habíamos señalado, pero de manera específica en su accionar dentro de esta sociedad. Aunque no es obligatorio por la ley, se recomienda firmar un pacto de socios. Yo lo recomiendo abiertamente, precisamente para evitar conflictos y garantizar la estabilidad de la empresa. Es recomendable contar con la ayuda de un abogado especialista para redactar el pacto de socios, toda vez que si no definimos perfectamente los lineamientos de esta transacción, pues evidentemente a futuro pudiéramos tener una situación que pudiera complicar. Y les menciono el por qué. Si bien es cierto, cuando iniciamos una sociedad, la iniciamos con todo el afán de que prospere. Sin embargo, cuando estamos con conflictos internos es cuando desearíamos haber celebrado un pacto de socios, porque precisamente es la pauta que desde un principio vamos a definir para poder terminar esta participación. Pues bien, una vez analizado el contrato Joint Venture, el contrato de asociación en participación, así como el pacto de socios, entremos a las conclusiones. El contrato de asociación en participación, el pacto de socios y el Joint Venture son siempre acuerdos que regulan la relación entre personas o empresas. La diferencia entre ellos es que la asociación en participación es un contrato en donde el asociante concede a los asociados una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación. El asociante es el único que celebra los contratos con terceros. Por el contrario, el pacto de socios es un contrato privado que regula las relaciones entre los socios de una empresa. Se establecen mecanismos para resolver los conflictos. Y por último, pero no menos importante, el contrato Joint Venture es un acuerdo entre dos o más empresas que se unen para trabajar en un proyecto. Las empresas mantienen su autonomía, sí, pero combinan recursos, conocimientos y mercados. El Joint Venture, los socios pueden celebrar contratos con terceros, mientras que en la asociación en participación solo lo hace el asociante. ¿Ok? Entonces, para que podamos tener perfectamente definido cada uno de estos contratos, debemos partir de lo siguiente. El Joint Venture se celebra entre empresas, la asociación en participación entre particulares y el pacto de socios entre los nuevos socios accionistas. Les agradezco que me hayan seguido el día de hoy en este nuevo programa, esta nueva experiencia que me está brindando Radio Mex, TV Mex, precisamente para llegar a ustedes desde el enfoque coloquial y no los tecnicismos que los abogados estamos siempre casados para poder entender. Entonces, por favor, a partir de este momento te pido que nos sigas en redes sociales. Soy el maestro en Derecho, Juan Carlos Rodríguez Cerda, y esto fue Jurídico 360. Nos vemos la próxima semana aquí en la TV de hoy.